voy a hacer un par de vídeos cortos con un par de cuestiones interesantes de DJI Pilot y luego, como estoy preparando un manual para la empresa con la que estamos trabajando, con todas las opciones, intentaré hacer uno resumido con todo lo que tiene el programa. Este primero que os voy a comentar viene porque ahora el programa lo han abierto a muchos drones diferentes. De hecho, ahora el Mavic 2 Pro, por ejemplo, funciona perfectamente en él. El problema que os voy a contar aquí de una manera muy resumida es cómo definir la cámara, porque consultando el foro de DJI hay mucha gente que intenta definir su cámara dentro del programa y dice en los comentarios del foro: es que algo pasa, defino la cámara y cuando la defino me salen miles de fotos. Bueno, pues el problema de esa definición de miles de fotos es un concepto muy sencillo que probablemente muchos conoceréis, que tiene que ver con la distancia focal. Bueno, entonces os cuento un poco qué es lo que tiene abierto ahora el DJI Pilot. Estamos ¿a cuánto estamos? ¿A cuánto estamos, Ana? A 5 de A abril. 5 de abril. Bueno, pues la versión a 5 de abril en plena pandemia, es que tengo a mi mujer teletrabajando al lado, eh, permite trabajar con los siguientes drones. Bueno, Phantom 4, 4 Pro, 4 RTK, la versión 2 del Pro, la Advance, definir la cámara X7, utilizar el Mavic 2 Enterprise Zoom, el Mavic 2 Enterprise Dual y ahí se acabó. Eso no quiere decir que no podáis volar vuestro Mavic 2 Pro. Lo ponéis y os funciona perfectamente, pero a la hora de definir una misión no tenéis cámara. Vais a escoger la cámara del Mavic 2 Pro y no está. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues obviamente definir la cámara, porque como siempre DJI se olvidó del resto de cámaras. Es más, la cosa es tan seria como que te compras un XT2 y no existe el XT2 entre las cámaras. Tienes que definirlo a mano. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Muy breve y muy sencillo. Cómo definir la cámara en el punto donde mucha gente se está equivocando, que es en el relativo a la distancia focal. Luego conectaré la tableta al PC y ya veremos la definición de la cámara desde dentro del propio programa. Bueno, aquí tenéis las especificaciones, mi caso, las especificaciones de la cámara del Mavic 2 Pro. Bueno, pues nos da el ancho de campo y nos da una distancia focal. Pero ojo, que mirad lo que viene aquí delante. Dice formato equivalente a 35 milímetros. Bueno, vamos a ver qué significa esto del formato equivalente a 35 milímetros que desconcierta a media humanidad. Cuando usábamos las cámaras antiguas, las de película, usábamos esto que tenéis aquí, un rollo de película. De hecho, yo tengo una Yashica perfectamente nueva, con todo manual de los años 90, y utilizábamos un rollo de película con fotograma de 35 milímetros. El fotograma de 35 milímetros mide 36 por 24. Entonces, en aquella época que no había nada más que película de 35 milímetros, cuando te decían que tu objetivo era de 50 milímetros, de 28 milímetros o de 128 milímetros o 220, ya sabías qué campo de visión ibas a tener. Todos trabajábamos con las mismas unidades. ¿Cuál es el problema que aparece ahora? Que ahora el campo de visión varía porque no tenemos una película igual para todos. Ahora lo que tenemos es un sensor CMOS que cambia de tamaño. Os puse un trocito del material de clase aquí detrás. Bueno, esta sería la imagen que tendríamos con un objetivo de 28 milímetros, uno de 50, uno de 70 y uno de 210. 210, bueno, pues ya veis que es un teleobjetivo, y uno de 28 pues es casi un gran angular, si nos ponemos en comparación con el de 210. La longitud focal, que es la distancia entre el centro de la lente y la película
o en nuestro caso entre el centro de la lente y el centro del sensor es variable. Esa la puedes variar dentro de un orden. Imaginaos la camarita de un móvil que tiene una microlente, no sé si alguna vez abristeis alguna, y un microsensor detrás. Ahí tengo un par de milímetros, 3 milímetros de separación como mucho. Entonces, jugando con la separación entre el sensor y la lente, es como conseguimos tener en las cámaras digitales para diferentes tamaños de sensor diferentes anchuras focales. Esto dicho de palabra no se entiende bien, pero lo podéis ver aquí. En este esquema tenemos la lente. Esto sería la película en nuestro día de 35. Cambiábamos nada más que la lente y la película siempre era de 36 por 24, el tamaño de lo que había aquí detrás. Y a partir de los extremos trazamos dos líneas y aquí tenemos el campo, el FV, el ancho, el campo de visión. No encontraba la traducción. El campo de visión que tiene la cámara. ¿Qué ocurre ahora? Que nuestra cámara de nuestro equipo puede ser de 1 pulgada, de 1 partido de 2,3. Si la cámara es una cámara de mano, puede ser de full frame, que lo vais a ver más adelante. Full frame va a ser la que coincide con el tamaño de la película de 35. En definitiva, que ahora ya no podemos hablar todos con la misma unidad a menos que definamos la distancia equivalente a 35 milímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que para no liar a la gente que trabaja en fotografía y no liarnos nosotros, como ahora cambia el tamaño del sensor, si nos dicen que la distancia focal son 8,88, no nos están diciendo nada. Pero 8,88 milímetros reales, físicos, de distancia entre aquí y aquí, para un sensor de 1 pulgada, pues resulta que dan 20 y pico milímetros de distancia focal en un objetivo de 35 de los de antes. Lo vais a ver ahora todavía más claro por si lo compliqué en la explicación. Bueno, esta animación nos permite ver cómo apreciamos las cosas con diferentes campos de visión. Y para las fotos que tengo aquí arriba, pues tengo el campo de visión horizontal y vertical, horizontal y vertical, y horizontal y vertical. Bueno, veis que a mayor distancia focal, mayor, para el mismo sensor, mayor campo de visión, a menor distancia focal, más profundidad de campo, pero menor campo de visión. ¿Cómo podéis saber esto? Pues tan sencillo como que si cogéis el vídeo y te hacéis este dibujito y ahora desplazáis la flecha verde hacia adelante y la pegáis aquí, si hacéis lo mismo, sale mucho más ancho. Conforme me voy acercando, aumenta el campo de visión. Entonces, cosas que pasan con los sensores. Aquí tenéis diferentes sensores CMOS. Sensor que se llama full frame, el sensor atómico, el de la cámara cara de verdad, el más grande, el que más luz le entra y obviamente el más caro y el mejor. ¿Qué dimensiones tiene? 36 por 24. Si tengo un sensor de full frame y me dicen que la cámara tiene una distancia focal de 50 milímetros, pues los 50 milímetros físicos de separación entre el sensor y la lente coinciden con los 50 milímetros de especificación que me están dando para saber el campo de visión que voy a tener. ¿Cuál es el problema si me voy a un sensor de 1 pulgada? Que si me voy a un sensor de 1 pulgada, la distancia entre sensor y lente va a ser una distancia pequeña, muy pequeña, del entorno de 8 milímetros. Claro, decirle a alguien que la cámara es de 8 milímetros no se corresponde con la realidad del campo de visión que va a tener, porque la película menguó. Ahora no estoy trabajando con película de 35, ahora estoy trabajando con película de 12 milímetros. ¿Cómo lo arreglo? Pues doy la distancia focal como la teníamos aquí.
dada para el Mavic. Formato equivalente a 35 milímetros, 28. Bueno. Entonces, salvo en el sensor full frame, donde distancia física real y distancia focal equivalente a 35 milímetros coinciden, en el resto hay que hacer una conversión. Por eso la gente se forma un fregado descomunal, porque cuando va a definir la custom cámara te pide tamaño del sensor, que no es muy difícil de averiguar, ya os los dejo aquí todos, los más comunes, pero luego te pide distancia focal. Y si tienes un sensor de 1 pulgada y le pones los 22 milímetros que te decía la especificación del Mavic, estás diciendo que el sensor de 1 pulgada está 3 pueblos más abajo que la lente, y te sale una huella proyectada en el terreno cuando vas a hacer un levantamiento topográfico minúscula, y el programa te tira 3.500 fotos. ¿Cómo se arregla todo esto? Bueno, pues lo tenéis aquí. Hay un factor de reducción, el nombre que aparece en inglés es el crop factor, que te dice qué fracción representa tu sensor respecto del sensor de 35 milímetros, respecto del full frame. Ya veis que el de 35 milímetros tiene un crop factor de 1 y el resto tienen factores que van creciendo cada vez más. ¿Cómo podéis entender el crop factor? Bueno, yo cuando lo explico de una forma muy sencilla. Digo, respecto de la cantidad de luz que recibe el full frame, cuando os vais a un sensor inferior, dividís la cantidad de luz por el crop factor y eso es lo que le llega a vuestro sensor. Si es un sensor de 2,3 pulgadas, pues recibe la cantidad que tenía el sensor de 35 dividido por 5,6. Pero este crop factor también sirve para obtener la distancia focal que tenéis que meter luego en el programa. La distancia focal que tenéis que meter en DJI Pilot para que no salgan miles de fotos es la distancia focal equivalente a 35 que está en las especificaciones del dron dividida entre el crop factor. Entonces ahora ya sabéis cómo hacerlo. Pero como tenía también un apaño hecho en Excel, pues os lo voy a dejar colgado en un enlace abierto para que lo podáis utilizar. Este es el planificador, esto es una herramienta que te deja Pix 4D. Está modificada, ¿eh? Bueno, la dejé, solamente le dejé en inglés el GSD, porque está modificada porque la utilizamos, en otro vídeo os enseñaré cómo utilizando la custom cámara podéis conseguir cosas muy interesantes. Por ejemplo, en un parque solar, hacer una misión de forma automática ajustando la parrilla a la separación de los paneles solares, por ejemplo. Entonces, esto lo veremos en otro vídeo, y aquí debajo tenéis un calculadorcillo, con una fórmula muy tonta, donde metéis el ancho del sensor, el alto del sensor, la distancia focal equivalente en 35 milímetros y os da la distancia focal que debéis meter en DJI Pilot. Os pongo que el cálculo está hecho con arreglo al estándar internacional. Bueno, hay un organismo, que no recuerdo ahora las siglas, que define la manera de hacer la conversión a 35 milímetros. Bueno, pues la definición formal es: la conversión a 35 milímetros se hace a partir de que la diagonal del campo de visión sea el mismo. El resultado no difiere en nada, ¿eh? Si dividís el sensor de 1 pulgada, que sería el caso aquí tenéis metidas las del Mavic Pro, si lo dividís por el crop factor, aquí os sale lo mismo, decimal arriba, decimal abajo. Pues nada, lo siguiente,
paso a enchufar la tableta y lo vemos desde la tableta. Acabado ese vídeo, en el siguiente os voy a enseñar los resultados de la misión oblicua que viene metida en el DJI Pilot. Es más cómodo, a mí me resulta más cómodo utilizar un único programa que tener que andar yendo al Pix 4D Mapper, al Pix 4D Capture, ejecutándolo fuera. Bueno, es todo mucho más práctico hacerlo desde dentro del programa de vuelo. Si esto os genera alguna duda, pues ya sabéis, preguntáis, y si dije alguna burrada, que hay gente que sabe mucho más de todo esto que yo, pues me corregís. Bueno, ya tengo abierta la parte de DJI Pilot donde están las misiones, y por ahorrar tiempo en el vídeo creé una que se llama Campus y Viveros, porque está en la zona del campus. Bueno, le voy a dar, estoy con la tableta, la transmisión de datos la tengo puesta muy lenta para que la calidad de la imagen sea la mejor posible. Bueno, pues nuestra parcela, a ver si me aclaro desde aquí. No lo puse encima de nuestra parcela. Anda que no soy burro yo ni nada. Bueno, no importa, estamos en la zona del... No estamos ni siquiera en la zona del campus. Bueno, para el caso me da exactamente igual. Bueno, aquí tenéis la zona azul donde está la parcela sobre la que voy a hacer la misión. Madre, tengo que cambiar las gafas porque pensé que estaba encima del campus. Bueno, si le doy al lápiz este de aquí, la puedo editar, Entonces, bueno, le voy a dar al lapicillo. Y aquí a la derecha me salen todos los parámetros de la misión. Bueno, si los escondo pinchando aquí, voy a esconderlos, pues ya veis que tener integrado todo en la misma herramienta es cómodo, ¿no? Voy a modificar un poco el tamaño de la parrilla, le voy a dar el botoncito al de abajo, además lo llevo un poquitín para aquí. Bueno, pues ya veis que es razonablemente cómodo. Luego ya os enseñaré algún resultado con la misión oblicua, que está muy interesante. Y hay una cosa que no sé si Pix 4D y Litchi lo hacen, porque nunca la probé. Pero aquí sí la probamos con el Matrix 210. Imaginad que tenéis una zona muy grande que cubrir. Aquí el tiempo de vuelo lo cubriría perfectamente. Pero imaginaos que os salen 2 horas de vuelo. Bueno, pues comprobamos con el Matrix 210 que cuando te da el aviso de batería, le pides una vuelta a casa, se posa, le cambias la batería, le dices reiniciar y se te reengancha justo en el punto donde estaba y continúa. Quizás lo haga también Pix 4D y lo haga Litchi, no lo sé, porque me pilló el confinamiento justo cuando quería comparar todos y poder hacer esto con un poco más de criterio. Bueno, pues ya tengo es una parrilla topográfica normal, definida, y ahora me voy a abrir aquí los datos. Bueno, tengo una cámara de Phantom 4. Aquí ya veis las cámaras que hay. Estas son las que estaban disponibles, que ya os comenté en la otra parte del vídeo. Bueno, tengo una cámara de Phantom 4, pues nada, ahora esto lo voy a minimizar. Y lo que estamos viendo es que necesito 208 fotos y que tengo un GSD de 1,72 píxeles. Centímetros por píxel. Pues ahora voy a salir de aquí, voy a ir a la hoja de cálculo, voy a buscar los parámetros de definición de una cámara custom, de una custom cámara, voy a ir aquí y definir una custom cámara que coincida con esta, para que veáis que sale prácticamente igual y que la definición está bien hecha. Como os acabo de decir, vamos a hacer la comprobación sobre una cámara conocida, la cámara del Phantom 4. Bueno, el tamaño del sensor que nos da DJI es uno partido de 2,3, nos da 20 milímetros de distancia focal equivalente a 35 y un tamaño de 4000 por 3000. Bueno, pues nos vamos al apartado de la hoja de cálculo que vais a poder descargar de definición, y aquí miráis el tamaño del sensor de uno partido de 2,3, 617 por 455. Lo metéis aquí y aquí. Metéis la distancia equivalente, si aquí la cambio,
ya veis que me cambió. Bueno, pues pongo 20. Ya la fórmula no tiene mucha complicación, que es la que está aquí arriba, y ya tengo la distancia focal que tengo que introducir en DJI Pilot. Como quiero hacer la comprobación bien, pues vengo a esta herramienta. Olvidaos el letrerillo este de XT2, es que tengo el dato de la anchura del sensor porque soy un desastre y se me olvida, y como estoy trabajando con la XT2 luego tengo que andar mirando siempre qué ancho de sensor tiene. Vamos a la del Phantom 4, ponemos ancho del sensor, longitud focal la que nos salió, altitud de vuelo 40, resolución, y nos sale un GSD de 1,74. Bueno, veréis que en DJI Pilot hay una pequeña variación. La variación, pues no sé si es por el redondeo numérico, si es porque realmente la distancia focal que nos da 20, pues a lo mejor no son 20, son 19,95 o 19, basta con tocar en un decimal para que varíe un pelín, pero no os va a generar ningún problema, Lo tenemos comprobado con la XT2 y lo tengo comprobado con la del Mavic 2 Pro, que ahí os enseñaré cómo quedó de bien una misión oblicua de un edificio que hice para la gente de arte. Entonces, nada, esto es comprobarlo ahora viendo que nos sale lo mismo. Os anticipo el funcionamiento de esta parte de aquí, que dice ajuste de la parrilla al ancho deseado. Si cogéis Pix 4 de Capture y queréis que el equipo vuele haciendo una parrilla a una distancia que vosotros queráis, hombre, podéis cambiar el solapamiento e ir viendo cómo se abre, pero eso es muy cómodo. Es mucho más cómodo venir aquí y, bueno, meter unos datos que os explicaré más adelante, y os sale un sensor de pega, que yo, para que quede chulo, pongo sensor de cámara virtual. Bueno, pues metéis el tamaño del sensor de pega y DJI Pilot calcula el ancho de la huella en función del valor de ese sensor, y así conseguís que la parrilla pase por donde os apetezca que pase, dentro de los límites que pone el programa, que es que no se puede volar si no hay al menos un 10% de solapamiento, pero eso ya os lo cuento en el siguiente. Bueno, después de lo que os expliqué, simplemente ahora vamos a ir a la custom cámara idéntica a la del Phantom 4. Entonces simplemente se trata de ir aquí, seleccionar que quiero una custom cámara. Bueno, aquí está la del Phantom 4. Voy a darle marcha atrás para que lo veáis, Bueno, Phantom 4, 208 fotos y 1,72 centímetros píxel de GSD. Pues ahora me voy a la que yo definí como equivalente al Phantom 4, Custom Camera, que le llamé P4, y tengo prácticamente lo mismo y una foto más. Hay una ligera variación mínima ahí, de nada. Bueno, pues vamos a ver cómo está definida la cámara esta que llamé Phantom 4. La tengo aquí. Vaya, puñeta. Bueno, ya ahí la tenéis, con los parámetros que acabáis de ver en la hoja de cálculo. 4000 por 3000 por 617 por 617 por 4,55 en las dimensiones. Pero aquí está la clave por la que la gente en el foro de DJI, en un montón de foros, se desespera cuando intenta meter una cámara y dice: me salen miles de fotos. Claro, te salen miles de fotos porque si en vez de poner 3 aquí pones 20, estás con una cámara que genera una huella en el terreno minúscula y te salen 800.000 millones de fotos, y por eso muchas personas no lo están utilizando. Y es una cosa tan tonta como dos formas diferentes de expresar la distancia focal: expresarla en valor absoluto y expresarla en referida a 35 milímetros. Por cierto, para no variar, en el foro de DJI nadie de DJI le está diciendo a la gente: cuando definas una custom cámara, mete aquí la distancia focal física, la real, no pongas la que está referida a 35 milímetros. De hecho, ya le pasé el calculador en inglés a un montón de gente que estaba loca con la XT2 y con otras cámaras con que les pasaba esto mismo.
bueno, pues ya os enseñaré más adelante algunas cosas más chulas que tiene esta versión del Pilot. Funciona bastante bien, ¿eh? A mí me gusta, dentro de lo que es coger cualquier cosa de DJI que cuando la coges te entra temblor de piernas, pero bueno, no lo hicieron mal, no hicieron mal trabajo. La misión oblicua es muy interesante porque no la pude comparar, pero es muy interesante por lo inteligentemente que está planteada. Yo juraría que si hago el mismo vuelo que os voy a enseñar con Pix 4D, tengo que procesar muchas más fotos y consumo mucha más batería. Veréis en la oblicua que toma fotos marcha atrás y está interesante. No lo hicieron mal, ¿eh? Y luego el planificador es cómodo porque tiene cosas como desbloquear el norte, y entonces si no te gusta cómo está el mapa orientado, pues con 2 dedos, aquí va todo lentísimo, lo podéis torcer para orientarlo como os convenga. Sí es cierto que el Pilot carga mucho las tabletas y carga mucho el teléfono móvil. Normalmente, y que tiene un fallo que no corrigieron todavía. Es verdad que esto sí que lo tengo que decir. Si pensáis en programar las misiones en una tableta y exportarla, porque ahora hay una opción, tú la grabas, que eso se me olvidaba, te sales de aquí y cuando te vas a importar un KML que exportaste desde el propio Pilot, desastre absoluto. En la última versión, antes del confinamiento, un desastre. Tienes que programarlo en el dispositivo que te vayas a llevar, lo cual, cuando tienes un Crystal Sky con la sensibilidad de un botijo para hacer el esquema, es una puñeta. Pero bueno, hay que también comentar lo que es práctico y medianamente bueno. Pues nada, siguiente vídeo a finalización del montaje del pajarraco para intentar dosificar. Venga, que sigáis muy bien.